Una alegría saludarlos en esta segunda semana que juntos estamos caminando, como lo decía en el video pasado, ¿no? De una manera metafórica, pero también literal, caminando el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta segunda semana vemos el material que está puesto en el aula virtual, ya hace referencia a las 5 etapas en las cuales se puede dividir el libro de los Hechos. Hay diferentes formas de dividir el libro de los Hechos. Una propuesta es la que tenemos en el aula virtual. Otra de las propuestas es de acuerdo a un versículo que se repite, y este versículo es: y la iglesia se crecía y se multiplicaba por el poder del Espíritu Santo. Uno sí puede identificar en el libro de los Hechos ese versículo, también coinciden con las etapas, con las diferentes etapas por las que atravesó la comunidad primitiva. Pero evidentemente en la comunidad primitiva también aparecen dos personajes principales, que van a ser el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. En realidad, casi todo el libro de Hechos, si bien está relatado otros acontecimientos de otros discípulos, pero se van a concentrar en Pedro, sobre todo más en la primera parte, y Pablo en la segunda parte. Si ustedes se fijan, es un texto un poquito largo, pero se los puse en el foro de esta semana, un artículo de la revista del National Geographic, disculpen mi inglés, que hace referencia a qué pasó con los discípulos, con los apóstoles después de Jesús, porque de hecho en la Biblia no hay mención. No hay mención, ¿por qué? Porque no les interesaba compartir las vidas personales de los apóstoles, sino, como lo veíamos en la semana pasada, lo que le interesa al autor de Hechos es mostrar lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu prometido de nuestro Señor Jesucristo, hace a través de sus discípulos, hace a través de sus discípulas. Me voy a detener hoy, el jueves pasado fue en torno a la figura de la Virgen María, y hoy me voy a detener en torno a una figura totalmente desconocida que aparece mencionada solamente una vez en el libro de los Hechos, cuyo nombre es Dorcas. La historia está relatada en el capítulo número 9 a partir del versículo número 32. Podemos hacer un paralelo. El poder que habitaba en nuestro Señor Jesucristo, que era el poder del Espíritu Santo, es el mismo que va a habitar en sus discípulos, en sus apóstoles. El apóstol Pablo va a realizar lo que se conoce como una vuelta a la vida de un muchacho joven que se llamaba Eutico, que estaba en una ventana y que se cayó. En el caso del apóstol Pedro, también va a obrar el poder del Espíritu Santo en él para volver a la vida a un personaje cuyo nombre es Dorcas. Es una mujer viuda. Me voy a permitirles leerles rápidamente el texto. Nosotros aquí estamos con la Biblia latinoamericana. Recuerden que de acuerdo a la versión que ustedes utilicen pueden variar algunos conceptos, pero no varía pueden variar las palabras, pero no la intensidad del texto. Dice en el versículo 36 del capítulo número 9: en Jope había una discípula llamada Tabita, o Dorcas, que era el nombre en griego, que quiere decir gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días se enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, que era lo rutinario para la tradición de esa época, lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida, que era donde estaba Pedro, estaba cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando y les mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas.
Pedro los hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un curtidor llamado Simón. Ustedes recuerdan que el Evangelio, que el libro de los Hechos fue escrito por el Evangelio de Lucas. Entonces resuena en nuestra memoria el Evangelio de Lucas con Jesús: Tabita, muchacha, a ti te digo, levántate. Lo que me parece interesante de este relato es la elección de la persona que se hace con la cual Pedro ora para que vuelva a la vida. Recordamos, no es una resurrección, es una vuelta a la vida, porque Dorcas luego fallece, no lo sabemos, pero sí lo sabemos, digamos, por la inteligencia popular, dado que ella no sigue viviendo, lo mismo que con Eutico, o lo mismo que pasó con Lázaro en el Evangelio de San Juan. Lo que yo le decía, a mí lo que siempre me ha llamado de la atención de este texto es que lo único que hacía esta mujer era hacer vestidos para quienes no tenían la posibilidad de acceder a tener vestidos o mantas. Uno pensaría que en una suerte de estratificación social, Dorcas estaría en la parte más baja, un poquito arriba de esclavo, de sirviente, porque no se dice de que tuviera recursos económicos, se dice simplemente que hacía buenas obras, pero que esas obras eran palpables. Uno se imagina llegando a Pedro, a Jope, a la casa en donde estaba, en donde se desarrolla la escena, y todas las viudas llorando y mostrándole a Pedro lo que Dorcas le había hecho, que era lo que tenían puesto. No escribió un tratado teológico, no hizo Dorcas grandes milagros, lo único que hizo fue hacer de la mejor manera posible lo que ella sabía hacer, que era evidentemente coser. Y esto es lo que genera la comunidad primitiva. La comunidad primitiva va a replicar el modelo del reino de Jesús, en donde las personas tenemos el valor intrínseco por ser hijos, por ser hijas de Dios, y no importa el don o el talento que tengamos, somos valorados por el uso de ese don y de ese talento. Y yo creo, humildemente por supuesto, que este fue el gran valor de la comunidad primitiva. La comunidad primitiva, lo vamos a ver la próxima semana, vamos a ver las diferencias de clases. La comunidad primitiva que no hace distinción de personas, donde no pone a ninguna persona sobre otra en cuanto a lo que hace, y a la referencia esta de un tejido, le llamaríamos hoy de un tejido social, en este caso un tejido amoroso, de personas que, combinando los diferentes dones y los diferentes talentos, están tejiendo como una especie de tapiz de la iglesia primitiva para justamente conformar la primera comunidad de la cual nosotros hoy somos sus herederos. El caso de Dorcas, desde muy chiquita siempre me llamó mucho la atención, me da mucha dulzura el nombre que significa gacela, pero por el otro lado también rescatar la figura de Pedro. Fíjense que a Pedro le mandan el recado en el cual le dicen: ven a nosotros inmediatamente. Pedro no preguntó para qué. Pedro respondió el llamado.
Y aparte es un llamado hermoso, ven a nosotros. Y quizás podría ser una suerte de oración de esta comunidad virtual. Que ese mismo espíritu que habitó en Pedro, que habitó en Pablo, que siendo tan diferentes y ellos viniendo de situaciones diferentes, de sus vidas personales y desarrollando también de manera diferente cada uno de sus ministerios, van a formar los pilares de nuestra fe. Y como les decía, esta suerte ven a nosotros, y ese espíritu que habitó en ellos, como una suerte de oración, les vuelvo a repetir, sea también la nuestra, que venga a nosotros ese espíritu que habitó. Y es en lo que creemos. Y por eso la iglesia crecía, porque los discípulos, las discípulas de Jesús, con ese espíritu que los habitó, lo compartieron con quienes los rodeaban. Es el caso de Dorcas, no haciendo grandes cosas, simplemente haciendo de la mejor manera lo que ella sabía hacer, ni más ni menos que construir cobijo para aquellos que no lo tenían. Que Dios nos bendiga. Les reitero que lean el material del aula virtual. También si pueden poner sus comentarios en el foro acerca de la materia o intercambiar sus experiencias, que nos enriquece, porque recuerden que somos iglesia en camino, según y de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Que Dios los bendiga. Un cariño grande.